pastor. Aleluya, por la fe libre estoy. Aleluya. Gloria a Dios. Venga, Damián. Padre, Señor, hermano. Vamos a cantar al Señor de nuestro seminario de Quechua, número 102. Número 102. Gloria a Dios. Número 102. Amén. Kausainita kopusak Señor Jesús niman Cruz pipay nyo kapak wanyorka. Kausainita kopusak Señor Jesús niman Cruz pipay nyo kapak wanyorka. Cristo cruz piwanyus pa kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Cristo cruz piwanyus pa kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Jesús mi pachakis ning manchimpai kusyakti puchas ni talim puchawarka. Jesús mi pachakis ning manchimpai kusyakti puchas ni talim puchawarka. Cristo cruz piwanyus pa kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Cristo cruz piwanyus pa kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Kuchay kiwang amigo Dios manchimpay kuwak pay munang kanta salvasuita. Kuchay kiwang amigo Dios manchimpay kuwak pay munang kanta salvasuita. Cristo cruz piwanyus pan kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Cristo cruz piwanyus pa kausaita kowarka perdona warkata kuchaita. Glória a Deus. Quedemos parados, hermanos, por favor, para que todos já tenham aí em las manos a leitura bíblica em classe. Está em São Mateus, capítulo 13, del versículo 31, 32. São Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. E Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Vou repetir. São Mateus 13, 31 al 32 e Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Amém? Nuestro tema de la lección, la expansión del reino de los cielos. Voy a repetir, la expansión del reino de los cielos. Texto áureo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo capítulo 13, versículo 31.
Verdad práctica. La iglesia es el reino de Dios en franca expansión sobre la tierra, como el Señor Jesús nos revela en la parábola del grano de mostaza. Lectura bíblica en clase, como ya hablé, San Mateo 13, 31, 32, Hechos 2, 44 al 47. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, por esta porción maravillosa, Señor, que alimenta nuestra alma. Ayúdanos a tener la buena comprensión, Señor de la gloria, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos dicen, tome asiento, por favor. Glória a Deus. Antes de empezarmos, quería decir a los hermanos que hablé con los vecinos de aquí de esta comunidad y estamos coordinando allá en la entrada poner ripio. ¿Por qué? Porque un tiempo como ese queda barro ahí la entrada. Y ellos están de acuerdo. Hermano Damián verificó el precio de una boquetada de ripio y sale como 1.500 bolivianos de la boqueta grande, ¿no, Damián? De la boqueta grande, ¿no? Con este hermano Joel Ríos. Y entonces nosotros vamos también a contribuir, porque será beneficio para nosotros mismos, para que los hermanos puedan entrar con la movilidad sin tener ningún problema. Ya, entonces, este aviso a los hermanos. Vamos también en esta oportunidad servir al Señor con nuestros diezmos y ofrenda en esta mañana en nombre de Jesús. Quedemos parados una vez más. Oremos y hermana Melfi, ¿dónde está? Para que pueda cantar coritos mientras nosotros servimos al Señor. Padre amado, te damos gracias en nombre de Jesús y pedimos que venga a bendecir a todos los hermanos que extenderán las manos para dar su ofrenda y su diezmo, Señor, y que sean prósperos y no venga a faltar nada sobre sus mesas en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Hermana Melfi, ¿dónde está? Para que pueda cantar. En nombre de Jesús, pase rápidamente. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a alabar al Señor en esta mañana dándole gracias. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Hoy yo vengo a ti. Hoy yo vengo a ti, yo vengo a ti.
gozo es al saber que me amas tú. Gloria a Dios, el Señor les bendiga. Glória a Deus. Queria pedir permisso a los hermanos para quedar sin barbijo mientras damos la lección. Y también hablar a los hermanos que cuando tengan la oportunidad puede sacar el barbijo. Mientras eso, no. Esté con barbijo porque es una ley y vamos a obedecer. La lección de hoy, la expansión del reino de los cielos. Tenemos un pedido de oración por la madre de Sabina Mamani, que está muy delicada, ¿no? Y pide oración porque está mal. Pido que los hermanos hagan un recuerdo que al final vamos a estar orando por los enfermos. Amém? Estamos hablando de una secuencia de enseñanzas a través de la palabra, de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, dentro de esta parábola o de este mensaje bíblico, vamos a hacer un abordaje de 3 puntos, que es la semilla, la hortaliza y las aves del cielo. Y principalmente ese último punto, que muchos tienen hecho una interpretación, digamos, equivocada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque no es necesario intentar añadir o quitar o hacer especulaciones con relación a las parábolas de Jesús. Nosotros sabemos que Él se utiliza de analogías, contrastes, haciendo comparaciones, ¿no? Colocando lado a lado para ver la semejanza. Pero no podemos poner en la palabra de Dios algo que no está. Entonces, ese es el cuidado fundamental que debemos tener, que estamos hablando desde un principio. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, estamos peligrando en entrar por el camino de apostasía, de herejía. Y esa no es la meta. Nuestro objetivo principal es transmitir la palabra de Dios de manera clara y sencilla, ¿no? La palabra de Dios es tan formidable que Ele alcanza grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios o no sabios, ¿no? La palabra de nuestro Señor. Entonces, debemos rogar al Señor para poner en práctica cada una de las lecciones que hay en las parábolas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comenzando por el versículo 31 del capítulo 13, la semilla de mostaza, que tiene así su nombre vamos a decir, en origen egipcio, que se dice sinapsis, que es la mostaza, ¿no? O grano de mostaza. Y aparece por lo menos 5 veces, ¿no? Dentro de los 3 primeros evangelios. Y en la época de Cristo, no sé si los hermanos ya vieron, era muy valorada la semilla de mostaza negra, que después de triturada, ella era como condimento para la comida, ¿no? Y era extremamente importante. Note isso, ¿no? La mostaza es una planta que en tierra fértil
ela cresce rapidamente e alcança de 3 a 4 metros. Não sei se os irmãos já viram uma planta de mostaza. Quem já viu? Uma planta de mostaza. Os irmãos que estão ali atrás estão me escutando bem? Podem escutar? Amém. Eu particularmente nunca vi uma semilla de mostaza negra. Não la vi. Não sei se os irmãos já viram. Ou já puderam presenciar uma planta de mostaza, que na verdade é uma hortaliça, não? Uma hortaliça, e não um árvore comum. Amém? La lección e seus contrastes, não? Jesus vai utilizar um recurso literário a fim de ressaltar, não? O contraste apresentado por esta hortaliça, que tem a menor semilla, não? Pero quando cresce, abriga os pájaros também. É interessante que esse contraste com a igreja de Cristo, que Cristo quis mostrar a seus discípulos, que nosso objetivo pode começar pequeno, não vai lejos. Miramos nosso ministério há 8 anos passados, não? Su desarrollo em estes 8 anos. Eu creio que nem se poderia ver, não é certo? Era como uma semillita também. A igreja que começa basicamente o dia de Pentecostés com 120 pessoas, que alcançaria 3.000, depois 5.000, e seguiria crescendo de tal maneira que nos ha alcançado em nossos dias. Estou fazendo uma comparação prática, principalmente com nosso ministério, quando não havia terrenos, quando não havia lugar próprio, quando não havia nada. Quando começamos em um lugar alquilado em uma propriedade do pastor Mateo, pequeno, com bancos de madeira, e depois passamos ao outro lado, com alguns focos distribuídos em el terreno, e aí começávamos sem ter um letreiro, sem ter uma visão do futuro, de como seria. Era a semilla que foi sembrada e começava a crescer, não? E depois já foram desenvolvendo todas as coisas. Consideramos que hoje já somos uma planta de mostaza. Já se pode ver, já se pode contemplar. E o mais maravilhoso de todo isso é que nós hacemos parte de isso, não é certo? Então, a semelhança do grano de mostaza ao reino de Deus surge de la nada, para mostrar a plenitude do poder divino. E isto equivale a dizer que a igreja, como grano de mostaza, surpreendeu ao mundo com sua mensagem e com seu poder irresistível em el Espírito Santo. Se vamos observar o crescimento desta semilla, vamos encontrar a igreja passando por várias etapas para poder alcançar o que estamos vendo el dia de hoje. Hablo de maneira general. Quem diria que 120 pessoas dentro de Jerusalém iba a ter sua história alargada, por assim dizer, em el mundo inteiro? Não? Quem iba a pensar isso? Será que os discípulos tinham ideia de lo que iba a suceder? Será que os discípulos imaginavam que a igreja alcançaria tales proporções? De tal maneira que hoje a igreja de Cristo está em los 4 ângulos de la tierra. E é conhecida no mundo inteiro. E sigue os problemas, porque
se observarmos, enfrentamos basicamente, em seu sentido general, duas dificuldades. Dos solamente. La primera, con el enemigo de nuestras almas. Porque esse, más allá de poner tropiezo, de poner barreiras, ele também sembra la cizaña. E aí temos, em segundo lugar, la negligencia de los labradores, ou de los trabajadores, ¿no? E quero ou não, estes dois problemas são presentes em todas as igrejas. O inimigo não quer permitir o crescimento da igreja. E com a negligência de los colaboradores ou labradores, o inimigo tem muito mais éxito. Eu não sei se os hermanos podem nombrar más dificuldade que essa. Estou falando de maneira general. E de maneira general temos o inimigo e temos a negligência. Há outra mais? Ou a negligência ocupa todos os problemas? Quando falamos de negligência de los labradores, podemos paralelamente listar negligência em la oração, negligência em la doutrina, negligência em la evangelização, negligência em praticar a palavra de nosso Deus. Com estas negligências se abre espaço para que o inimigo venga a actuar em nosso meio. ¿Sí ou não? Pergunto a los hermanos, ¿tienen algo más a añadir aparte de eso? Alce las manos y Anderson lleva el micrófono para que podamos compartir del conocimiento. Pero lo que más observamos fue lo que yo hablé, infelizmente. Aí podemos entrar também na questão de los falsos maestros, que já são as invertidas do inimigo. Podemos ver os falsos profetas, evangelho diluído sendo predicado, não? Evangelho blandito que agrada a muitos, não é certo? De pessoas que não querem ser corrigidas, exortadas, de pessoas que não querem receber correção, sim ou não? E aí temos uma gama de problemas que poderíamos seguir aqui falando, não? Agora, por detrás de todo isso, para eliminar a expansão do reino de Deus, para eliminar o crescimento do evangelho, está Satanás. E não podemos aqui, como pormenorizar a actuação do diabo, porque há gente que diz assim: ah, não, pero isso não é Satanás. Ele pode não estar diretamente, pero está echando a carnada. E se agarramos, estamos contribuindo para seu plano maligno. E quantas igrejas, aunque tenham pessoas, não estão fracassadas? Eu falava em la prédica del dia viernes. Quantos líderes o Espírito de Deus já se apartou de eles? Não são poucos. Que predicam por predicar, que oram por orar sem qualquer objetivo, não? E isso é grave. Alçou a mão? La paz del Señor, hermano. Pastor Ronnie, yo tengo dos preguntitas. ¿Está usted diciendo que el diablo y la negligencia del hombre o del labrador o de nosotros los cristianos vamos solamente a perjudicar? Porque la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán. En todo caso, el crecimiento de esta planta
va a ser más lenta, pero igual va a crecer. Sim, o que passa é o seguinte, poderia ser mais acelerado? Poderia, não? Pero em vista de estas duas dificuldades, vamos como que frenando esta expansão, pero de qualquer maneira vai seguir crescendo, não como deveria, não é certo? Por estes dois impedimentos, que é a atuação do inimigo diretamente em contra da igreja. O inimigo não está em contra do mundo, não? Está em contra de nós outros, não? E automaticamente quando somos como que assolados, quando somos castigados por pruebas, por situações de dificuldade, a tendência mais grande é negligenciar as coisas de Deus. E com isso vamos perdendo. Ya, la segunda es, entiendo yo que el grano de mostaza es una buena semilla, por lo tanto la planta es también una buena semilla. ¿Por qué las aves, aquí usted está diciendo que las aves serían el maligno? ¿Por qué precisamente se van y se asientan o hacen su nido en la buena planta? Ajá. Si nosotros hemos leído otras veces que el árbol bueno va a dar buenos frutos, va a ser bueno. Uhum. ¿Por qué estas malas, las aves que son malas, por qué van al árbol bueno a hacer sus nidos? Ok. Vamos, não sei se há esse dicho em Bolívia, que não se tira pedra em uma mala árvore, solo em aquelas que dão fruto, não é? Uno passa e tira a pedra em seus frutos, não é certo? E a semelhança da sembra del trigo, Satanás vai sembrar o quê? Cizaña, não? Então ele jamais estará contento, por exemplo, contigo, com tus buenas obras, com o que hace, orando, evangelizando. E ele vai mandar seus pajaritos para ser seus nidos aí, para prejudicar, para causar dano, não é certo? Então ele vai fazer de todo para frenar-nos, para acabar com nosso labor, tornando-nos negligentes. De tanta luta, parece que não está fluindo, parece que não está como que generando para Deus, e aí então passamos a fazer de qualquer maneira. Se somos de uma boa semilla, é evidente que será uma boa planta, não? E sendo uma boa planta, chamará a atenção, porque note, vamos ver isso mais adelante, pero vou avançar um pouquinho. Uma planta quando está chica, nadie le mira, casi não chama a atenção, consideramos igual linda as outras, pero quando cresce, quedando à vista de los hombres, chama a atenção, e aí passamos a enfrentar as dificuldades, que são essas duas, não? O inimigo lutando constantemente e possivelmente nossa própria negligência. E aí que lutar, porque se não fizermos isso, o que vai acontecer? Com as ramas que deveriam dar seus frutos, acomodarão nidos que não são convenientes para uma boa planta. É grave, pero a observação é interessante. Seguiremos como buenas plantas, sim, a igreja é a principal, pero não estamos livres de las piedras que são tiradas em contra de nós, não estamos livres de la cizaña, como já observamos na primeira lição, e não estaremos livres também destes nidos que são sembrados também por el inimigo de nossas almas, para causar dano a nós. Amém? Seguimos. Então, vimos as duas dificuldades. E o poder da fé. Tomamos em conta esse contraste, não? De la semilla de mostaza, que identifica a igreja com um crescimento muitas vezes lento, um desenvolvimento assim quase oculto, pero quando se torna grande é vista por todos. Pero Jesus também comparou o grano de mostaza como nossa fé. Abra sua Bíblia, por favor.
en Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 19. Quem encontrou, alça as manos e vai ler aí no micrófono, por favor. São Mateus 17, 14 al 19. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 al 19. Pode ler com despacito, com calma. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amém. E Jesus vai contestar dizendo que se tuvieres fé, como um grano de mostaza, direi a este monte, lánzate al mar, e assim sucederá, não? Então, o misterioso, não? Poder de la fé, muito semejante a este grano de mostaza de la parábola que estamos estudando, que pode começar pequena, pero pode passar a ser grande também, não? Mire que Jesus hace esta comparação de maneira interessante. Ele estava dizendo que nossa fé, por mais pequena que seja, pode fazer coisas grandiosas. Amém? E a Bíblia nos ensina que podemos crescer em la fé. Isso mostra este mistério, não? Podemos cultivar a fé de tal maneira que vamos alcançar a totalidade da fé sobrenatural. Outra coisa que ele vai trazer para nós é o campo de siembra. Nós sabemos que sempre há uma comparação do campo com o mundo, não é certo? O mundo representa isso. Como em el dia de Pentecoste foram sembradas 120 semillas e depois já foram añadidas como quase 3.000 mais. Isso mostra o crescimento, não? De este grano. Vamos ver o que diz em Hechos, capítulo 2. Vamos ler versículo 14 e depois vamos fazer a leitura de versículo 37 ao 41. Alce as manos aquele que encontrar para ler. Hechos, capítulo 2, versículo 14 e depois versículo 37 ao 41. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 14 solamente. ¿Sí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Capítulo 2, versículo 14. Diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Sigo? Versículo 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria. 38 o 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo:
sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿No? Ya está leído. Note esa relación de la Gran Comisión Mundial con el discípulo o el discipulado. Otro versículo vamos a leer en San Mateo 28:19. San Mateo 28:19. ¿Quem encontrou, por favor? San Mateo 28:19. Lea, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto declara que los discípulos, haciendo una comparación, un paralelo con el pasaje que leímos anteriormente, eso declara claramente que los discípulos aprendieron, ¿no?, la lección sobre el grano de mostaza. Llevando en consideración la enseñanza de Cristo, pusieron en práctica y realmente tuvieron un gran resultado. ¿No es semejante a nosotros también cuando creyemos? ¿Cuántos de ustedes se entregaron a Jesús, pasaron a ser sus discípulos y de pronto tuvieron interés de compartir con otras personas? ¿Tuvieron ese interés? O sea, quisieron hablar de lo que ustedes recibieron. Eso muestra el desarrollo del grano de mostaza que fue sembrado dentro de nosotros. ¿O no tuvieron esa alegría de querer compartir con otros? ¿Vieron, no? Caramba, eso movió mi ser, mi alma. Yo quiero también llevar. Y a veces nos equivocamos porque vamos con tanta sed, ¿no? Y las personas a veces nos rechazan. Pero no es que sea equivocado, es que estamos tan contentos con el resultado de ese crecimiento dentro de nosotros, que no queremos quedar solamente con nosotros. No queremos que quede solamente con nosotros. Y si no queremos compartir con quien quiera que sea. No sé si los hermanos sienten eso. Ustedes se acercan a una persona y saben que ella no tiene Jesús. A usted ya está con el grano de mostaza ahí en tus manos, ya queriendo sembrar, ¿no? Esa es la relación de la Gran Comisión Mundial con el discipulado. ¿Sabe? Es como una tela de araña que va alcanzando por proporciones y creciendo y creciendo y creciendo. Y ese crecimiento en Cristo Jesús tiene un resultado a través de un desarrollo espiritual que forma la planta llamada iglesia. Gloria. Y nosotros hacemos parte. Consideremos que Jesús dijo lo siguiente: yo soy el árbol, ¿no?, la vid, y ustedes son los pámpanos. ¿No es cierto? Aquí Anderson. Y ustedes son los pámpanos. Nosotros somos estas ramas, los gajos, por así decir, para dar frutos. Sí, hermano. Pastor, en el caso de nosotros, ¿qué debemos hacer? Una sobrina de Pilincho me dijo a mí, ¿hay algún familiar ya de nosotros que ya no quiere que tío venga a la casa? Porque mucho habla de Dios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? No, o sea, porque me dijo, ya incluso ya suena hasta cargoso, me dijo, porque cuando lo vemos, lo único que sabe hablar es de Dios. ¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacer? Mire, volvemos otra vez
al campo de siembra, ¿no? Donde fue sembrado el trigo. Y cuando el sembrador salió para sembrar, ¿cuáles son los terrenos que la semilla cayó? Con piedras, con espinos, a la orilla del camino, y la tierra fértil. ¿Sí o no? Entonces note que ellos no quieren más, fueron como que ahogados por lo que ya escucharon. O sea, el enemigo ahogó eso en ellos y ellos sienten como una aversión al evangelio. Podemos considerar ese tipo de terreno como entre los espinos o con, ¿cómo puedo decir? Entre las piedras, ¿no? Y ahí esperar el tiempo. No podemos por fuerza. Ahora cabe al sembrador seguir cultivando hasta que este lugar sea un terreno fértil. Amém? Es un tema que dice mi esposa, pero yo muchas veces me pregunto, cuando esas mismas personas tienen problemas, inconvenientes, nos llaman para que oremos por ellos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, nuestra enseñanza, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros no miremos el pasado, sino veamos el presente. Entonces, nosotros oramos para que Dios obre y haga su obra en ellos, o sea, que Dios los salve. Porque cuando ellos están enfermos, nos piden oración. Pero cuando ven mi persona, me mandaron decir de que no les gustaba de que yo llegue porque solamente yo hablaba de Dios. Se repite la misma historia, ¿no? Somos el resultado de lo que el evangelio produjo en nosotros, ¿no? Y siempre así, cuando hablamos de Jesús, generalmente hay personas que no aceptan. Pero en el primer momento en que pasan por dificultad, ¿a quién ellos acuden? Para pedir oración, ¿no es cierto? ¿Y vamos a negar la oración a ellos? No, no vamos a negar. Vamos a orar de igual modo. Y orando para que una oración que debemos hacer con mucha clareza es: Señor, quita la ceguera de sus ojos. Porque estas personas mayormente no saben que están siendo conducidas por espíritus malignos, demoníacos. Ellos no tienen idea. Entonces oramos repreendendo para que sean libertos, livres, ¿no? Y siendo libres, seguramente el corazón estará ya abierto para recibir el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es una tarea fácil? Nunca será. Nunca será. Primero que aquel que en contra de nosotros no quiere perder ninguno que está en sus manos, ¿no? Y hará de un todo para ser tropiezo para nosotros. Pero si desanimarmos, ¿qué sería no si no orase por mi madre há 20 años? Y sigo, y no voy a parar mientras vivo, ¿no es cierto? Entonces, aunque no quieran, hoy tenemos grupos familiares de WhatsApp, ¿no? Y hora u otra estamos sembrando la semillita ahí, ¿no? Y algunos no contestan, algunos no responden, ¿no es cierto? Porque no les agrada. Pero, ¿qué tengo yo con eso? Mi deber y mi sagrado deber es hablar en tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y no importa lo que pase, yo tengo que cumplir la tarea que Cristo puso en mi mano: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todos van a aceptar. Miramos a Cristo, que es la planta principal, ¿no? Vamos mirar a Cristo en su época, Palestina, año 30. Y ahí está Jesús enseñando. Muchos encantados con su enseñanza, abrindo el corazón principalmente en el sermón de la montaña. Pero otros con odio, con rabia,
querendo, cueste lo que cueste, a matarlo, principalmente aqueles que se juzgavam religiosos, aqueles que se diziam los dueños de la verdad, ou por lo menos que interpretavam a verdade, não? Todos queriam a Jesus, não? E foi tão claro isso que lo mataram, e lo mataram porque ele lo permitiu, claro, pero isso revela o caráter de las personas que estavam a su alrededor, ¿sí ou não? Havia gente de todos os tipos aí, não? E maiormente pessoas que queriam poner um ponto final em la vida de Cristo Jesus, que algumas vezes tuvo que ocultar-se em meio da multitud para não ser muerto. Ora, nós queremos que todos aceptem o que hablamos. É quase que improvável, né? Não é uma exortação, estou falando um exemplo, não é certo? Nem todos. Quantos de vocês já falaram a pessoas que não quiseram escuchar a palavra de Deus? Eu já, não é certo? Felipe sempre me habla de seu vecino aí que foi alcaide, e sempre que tem a oportunidade le dá-lhe um pouquinho de palavra. Já se curvou a Jesus? Não, Felipe, não aceita, não quer, não vê? Então, temos aí um panorama bem claro de lo que é sembrar o grano de mostaza ou o trigo. Não é sencillo, não? E vamos ter essa problemática até que Cristo venga. Não estamos livres, não? Nem todos aceitarão, nem todos. Ustedes já evangelizaram pessoas que tu empiezas a falar e a pessoa te contesta dizendo: eu não creio em esse Deus. Eu já. E como é um desarmador delante de nós, e já perdemos todo, não? Bueno, o que vamos fazer? Se não crê, não crê. Agora devemos levar em consideração o seguinte: somos a expansão do reino, não? Pero aprendemos algumas lições. As pessoas, elas não são obrigadas a seguir o que hablamos, não é certo? Elas não são obrigadas a crer em lo que creemos. Elas não são obrigadas. Ora, eles deveriam aprender também. Se eles não creem, por que Cristo causa tanto incômodo a eles? Se eles não creem, por que causa tanto incômodo a palavra de Deus a eles? Se não existe, por que causa incômodo? Já miraram a película Deus não está muerto, não? Quando o aluno diz assim: ¿por que você odia tanto a Deus? ¿Por que odia tanto a Deus? E o maestro vai perdendo a paciência e diz: porque ele me quitou todo, quitou minha família, quitou não sei o quê. E o aluno diz: como você pode ter ódio de alguém que não existe? Já que para ele Deus não existia, por que ele tinha ódio de um ser que não existe? Então, não tem assim um fundamento dentro de la fé ou crença que estas pessoas dizem ter, não é certo? Pero nuestro sagrado deber é seguir com a expansão do reino de Deus, cueste lo que cueste. Se vai generar frutos, não sabemos, porque um é o que planta, outro é o que riega, pero quem dá o crescimento é Deus. Amém? Alguma pergunta? Isso, haga a pergunta. Me dá tempo aqui. Para que tome su píldora, pastor. Decía yo que hay un ejemplo también de la semilla que cae en buena tierra, entre los espinos, entre las piedras. Y eso entiendo yo, pastor, según lo que usted está hablando, que no es que nosotros no debamos sembrar entre los espinos. Debemos de sembrar entre los espinos. Debemos también sembrar entre las piedras y debemos sembrar también en la buena tierra. Según lo que estoy entendiendo ahorita es que sí hay que sembrar,
aún sabiendo que van a recibir o no van a recibir. Porque recuerdo yo un pasaje que dice Jesucristo: ustedes me siguen no es por lo que yo les hablo o por la palabra. Ustedes me están siguiendo es por la comida que yo les estoy dando y quieren llenar su vientre. Entonces, a pesar de que él sabía que era solamente por la comida que le estaban siguiendo, igualmente él sembraba en cualquier parte. Es lo que yo creo, perdón. Vea, Raimundo me hizo una pregunta, ¿no? Un día, só um ratinho para que eu conteste, né? Raimundo me hizo uma pergunta: se o sembrador saiu a sembrar, ele porventura não sabia que tinha que sembrar em terra buena? Como sembrou entre os espinos? Eu lhe expliquei que quando predicamos, não elegimos, a la verdade, predicamos de maneira general, não é certo? De maneira general. Rebeca também me pergunta aqui dizendo: depende da maneira de como vamos falar. Claro, sim, depende. Porque não vamos de golpe condenar a las pessoas, e sim falar de um caminho que leva a la salvação, não é certo? Agora, nosso dever, não importa que tipo de terreno seja, de suelo seja, nosso dever é sembrar, não? Agora eu pergunto: que hace um cultivador para poder sembrar se ele vê que sua sembra caiu em lugar que não era bueno? Ele vai buscar preparar esse terreno. Ele vai tentar remover as pedras, os espinos, e vai fertilizar e vai outra vez sembrar. Que significaria tudo isso? Não? Que significaria tudo isso? É não desistir, é não parar, é seguir. Se é uma pessoa que não lhe quer muito, conquistar sua amistade, ter um bom relacionamento, ter harmonia, e a partir de aí, outra vez começar a sembrar. Não é certo? É um trabalho sencillo? Não é e nunca será. Amém? Vamos ver se escucho. A ver, no, es sobre el mismo tema. Lo que pasa es que nosotros hablamos de nuestro sembrador, hablamos de Dios, hablamos pero no nos olvidemos de que son dos sembradores. Y les aviso algo: nosotros estamos por debajo del otro, porque el otro trabaja día y noche y nosotros casi nunca. Por eso es que la palabra, como dice el pastor, debe ser enseñada. Así como a mí me dijeron: no quiero que vengas a mi casa porque vos venís y me predicás de tu Dios. Pero yo como hijo, yo tengo que ir y hablar de lo mismo hasta que al final esa persona se canse y me escuche. De esto trata el Evangelio. Bueno, ¿no? Hermano Javier me pergunta si vai condecir com lo que falou Dionísio, ¿no? Sobre os terrenos, ¿no? Hermano Javier me pergunta: pastor, um cristiano pode estar em meio de los políticos? Eu não sei nem que terreno seriam os políticos, pero se somos llamados por Deus para cumprir su ID, esta classe não pode ser evangelizada ou deve ser evangelizada? Deve ser, porque a parte de serem políticos, são almas que necessitam de Deus. Podemos aqui nombrar pessoas que eram sumamente malas. A eles não se deveria predicar o evangelho, como a Che Guevara, a Hitler, não? A tantos outros. Estes homens não deveriam ser evangelizados? Deveriam. E eu creio que foram em algum momento. Pero não reconheceram seu estado de pecado. Essa é a coisa.
¿no es cierto? Entonces, no somos nós que devemos elegir a quem vamos predicar, porque estaríamos sendo selectivos. Quando Jesus predicou, ele predicou a grandes e pequenos, não? E não importava quem se acercasse a ele. Pablo, de igual modo, predicou a grandes e pequenos. Nós não devemos ser seletivos, porque isso suena como discriminação. O evangelho é predicado a todos. É evidente isso. Pero nem todos vão receber. Amém? Algo mais? Seguimos. El gran árbol, la forma de crescimento. Note que hablamos de la semilla e dentro del contexto de la semilla hablamos del grano de mostaza, de la elección de los contrastes o elección de los contrastes, del poder misterioso de la fe y el campo de siembra y la lección del crecimiento. Ahora, el gran árbol, versículo 32 del capítulo 13 de San Mateo. La forma de crecimiento. El crecimiento de un árbol es lento y progresivo, y de una hortaliza como la mostaza es rápido y pasajero. Y es verdad, cuando sembramos, por ejemplo, palta, vai levar de 5 a 12 anos para crescer e dar seus frutos. E não vamos nem falar da tâmara, que é 80 anos para dar seu fruto. Diferentemente de estos árboles, a mostaza cresce e rápido dá suas semillas. É sua função. E depois isso é interessante. Cresce de uma semilla uma planta, pero desta planta milhões de semillas. Estão me entendendo o rumbo? Não? Mas quando Jesus comparou o reino de Deus com um grano de mostaza, sugeriu que, assim como a semilla de esta hortaliza se desarrolla com muito vigor e misteriosamente, o reino de Deus, por meio da igreja, se expandiria e surpreenderia ao mundo, apesar de seu começo pequeno e humilde. E é verdade, quando a igreja começa, ela começa dentro de uma cidade, dentro de um cenáculo, um aposento alto, pequeno, como este, talvez, ocupado por 120 pessoas. Vuelvo a dizer, quem diria que esta semilla que foi colocada dentro da cidade de Jerusalém pudiera simplesmente crescer, alcançando Antioquia, toda a Ásia Menor, Europa, chegando até Espanha, em aquele período, em um curto espaço de 69 anos. 69 com Jesus, não? 30 e tantos anos. E de maneira, parece assim lenta, pero rápida. Porque o que cuesta é ver o resultado de lo que já está grande. Hoje dentro de Warnes, talvez dentro de Bolívia, conhecem nosso ministério, a igreja, que na verdade pertence a Cristo. Conhecem a igreja em outras nações. Conhecem a igreja de maneira general. Eu te pergunto, nós buscamos isso? Não. Pero queda impossível deste ministério não ser visto. É visto. Porque cresceu. Porque tem já sua vista aí ante todos. Não há como ocultar. Não há como esconder. É como está uma casa em alto de uma montanha. Impossível.
¿No es cierto? Entonces ese crecimiento dado a través del Espíritu de Dios hace con que vengamos a generar frutos. Esa es la regla del crecimiento. Ya respondí ya. Las amenazas al crecimiento. Desde un principio, es una gotera aquí encima de la mesa, mire. Increíble. Mire, desde un principio, cuando hablamos de siembra, enfrentamos problemas típicos, como por ejemplo, recepción de la palabra, absorción de la palabra y crecimiento de la semilla. Son problemas típicos, pero también enfrentamos opositores. ¿Quién son los opositores? La carne, con sus concupiscencias. Ese es uno de los más grandes opositores. La carne, el mundo, el diablo y el pecado, que se encargan de crear todas las dificultades posibles en el desarrollo del reino de Dios. Abra su Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. San Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. No se olvide que el campo es un sistema demoníaco, ¿no? Que nosotros enfrentamos y es dirigido por el diablo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los dioses de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mire, San Juan específicamente va a hablar lo que está allá atrás, cuando dice que la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida son tres armas utilizadas por el diablo. Note que él utilizó estas mismas armas contra Jesucristo, para ver cuán atrevido es Satanás. Y él se utiliza de ese mismo mecanismo para retrasar el crecimiento, el desarrollo de la iglesia de nuestro Señor. Estamos en plena expansión del reino, pero en todos los lugares donde hay una iglesia, Satanás también está con sus agentes demoníacos, espíritus inmundos y malignos, para intentar parar, para frenar el crecimiento de la iglesia. Es lo que estamos viendo aquí. La carne, el mundo, el diablo, el pecado, sabiendo que ese sistema demoníaco que opera en el mundo está bajo el mando de Satanás. Mire, yo no quiero quitar la esperanza de los hermanos, porque nuestra esperanza es Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero, ¿tú esperas algo bueno en este mundo? Apenas oramos para que vayamos bien, ¿no es cierto? Para que los líderes vayan bien. Pero cuando hablo del sistema que opera en el mundo, no. Note isso, eu estava vendo, se diz máfia, la máfia de los alimentos. Eu estava mirando com minha esposa isso. La máfia de los alimentos, que é um subsídio muito bueno para dar uma explicação sobre o que é esse sistema demoníaco, donde as pessoas poseídas por la ganancia o por el afán del poder, de querer tener más y más,
no le importando la vida de sus semejantes. Increíble. Como la siembra de palta en Chile, donde la agua es negada para las personas, pero es utilizada en abundancia para la siembra de palta, porque son millones de dólares anuales. E não lhes interessa. Donde havia um rio, hay apenas um deserto. O sistema mundial não interessa a eles. O que interessa é plata e plata e plata. Uma guerra. E não lhes interessa quantos vão a morrer. Uma cidade toda, quase um departamento tomado por los que eram narcos e passaram a quitar las quintas de las personas más pobres, matando, sequestrando para pagar resgate. Não é certo? Que vamos esperar desta sociedade? Que vamos esperar deste mundo? Bueno, somos o resultado del grano de mostaza, glória a Deus. Estamos expandindo, estamos crescendo, pero esse sistema nada tem que ver com nós. Eu reflexionava e dizia a minha esposa, talvez estejamos utilizando algo que foi causa da morte de alguém, para poder termos em nossas mãos. Sim ou não? Não é certo? Por este afã, em Bolívia, se estão falsificando a miel, com produtos que são danosos a nossa vida, e estão vendendo aí para o mercado. Todo por plata. Que temos que ver com este mundo? Eles não querem saber se tu estará bem ou não. O que importa para eles é vender, vender e vender. Pero o grano sigue crescendo, glória. O sistema demoníaco vai se expandindo, pero mais aún, a igreja de Cristo, glória. Não importa. Eles estão em sua perdição, a porta ancha. Seguiremos por el camino angosto, seguiremos por la puerta estrecha, pero llegaremos a nuestro destino final, donde obtenemos descanso. Essa é a coisa. Sigamos. El significado del gran árbol. Todos sabemos que a mostaza é uma hortaliça que pode crescer a 3 a 4 metros de altura, dependendo das condições, não? Cada salvo em Cristo forma parte da igreja invisível. Sin embargo, é a igreja visível que é observada. Entenderam o que eu falei? Depois que crescemos, quem passa a ser observado somos nós. Podemos predicar a palavra, dizia um dos grandes predicadores, pero não é a palavra que será observada por el mundo, somos nós. Por isso a razão de la Bíblia dizer que devemos ser la sal e la luz. ¿No ve? La sal para que sirve? Para condimento, não? Para dar sabor, não é certo? E la luz para alumbrar, e não se pode ocultar uma antorcha, não? Bajo la mesa, não há como, não é certo? Então, se nós não podemos quedar invisível, aunque tengamos creyentes 007, não? Que nadie lo sabe que são cristianos, não? Ah, sou cristiano, depois de 2, 3 anos, não? Vai revelar. Pero os cristianos verdadeiros, por sua maneira de falar, por seu comportamento, por seus hechos, é impossível não serem vistos. ¿No? Usted agarra um motista e diz: leve-me a la igreja. E ele vai dizer: la igreja del pastor brasileiro. Não sabe o nome, mas está observando. Não? Quantos de los hermanos já não agarraram um motista que disse assim: ah, não sei de onde? É assim? E quando ustedes estão evangelizando, generalmente vão perguntar: qual é a tua igreja? E quando habla: ah, sim, sim.
Hay gente que me para en el mercado, y a veces no sé, pastor, dice, ¿de dónde? ¿Cuándo? No se puede ocultar. Somos vistos, quiero o no, tanto visto para sermos blanco de buenas palabras, quanto de malas palabras. Lo que importa es que somos vistos, ¿no? Y nuestra meta principal no es la cosa mala, sino la buena, ¿no es cierto? Pregunte para ver, ¿no? Sigamos. Por último, las aves del cielo. Entonces hablamos de la hortaliza, de la semilla, y ahora de las aves de los cielos, que adelantamos un poquito, no hace mucho. El texto sagrado dice: pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. A la luz del contexto de las 7 parábolas de Mateo 13, acerca de la esfera actual del reino de los cielos, así como la analogía general de las escrituras, las aves del cielo simbolizan Satanás y sus demonios contra la iglesia. Sí, Señor. Sí, Señor. Él hará de todo para romper la hermosura de Cristo en nosotros. Hará de todo, ¿no? No son naciones o hombres, como dicen algunos. Decía aquí Herbert Locker, respeitado erudito bíblico, en su libro acerca de las parábolas, declaró que las aves del cielo no representan hombres y naciones, sino el mal, es decir, a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Él no permitirá que seamos una planta bonita, o la iglesia sea una planta bonita. De todas las maneras, Él buscará causar daño, así como el comunismo hace sus nidos en la iglesia para destruirla, así como los musulmanes y tantos otros violentos. No hace mucho miraba una noticia en que fue grabado ocultamente un hombre del Partido Comunista de Brasil que decía: debemos infiltrarnos en las iglesias. ¿Qué es eso? Hacer nido, ¿no? Vamos a utilizar esa palabra. Debemos hacer nidos en las iglesias. Y el momento que el pastor, porque está creando una ley ahora en Brasil sobre abusos religiosos, que uno no puede ni orientar los miembros a votar. Mire a qué punto está llegando. Y ahí él dice: vamos a hacer nuestros nidos. Y el momento que el pastor hable, manifestaremos en medio de ellos para denunciarlos. ¿Eso causará daño a la iglesia? Sí. Mire cómo Satanás es astuto, ¿no? Utilizando personas para colocar sus nidos en las ramas de la iglesia. Eso no es un juego, esto es serio, ¿no? Ya quisieron hacer en Bolivia, ¿se acuerdan? Cuando querían prohibir la prédica del evangelio en plazas, todo, ¿no? Esos son ejemplos de los pájaros que vienen a hacer sus nidos en la planta, en la hortaliza que es la iglesia, intentando callarnos. Voy a recapitular las palabras de Felipe. Ya pusieron barbijo en nosotros. ¿Cuánto tiempo tardará para costurar, para coser nuestra boca y decir: tú no puedes hablar más de eso? ¿No es? Eso es apenas un poquito de lo que ellos realmente quieren. Pero la iglesia sigue con la expansión del reino de Dios sobre la tierra, y no vamos a parar, porque mayor es aquel que está en nosotros do que aquele que está en el mundo. Amén.
Conclusión de nuestra lección. La iglesia, aunque haya tenido un comienzo humilde y hasta insignificante con relación a las grandes religiones no cristianas, existentes en el mundo, creció y dio fruto, protegiendo a millones de seres humanos bajo su sombra. Gloria. Y realmente, ¿cuántas tribus, lenguas y naciones fueron privilegiadas con la expansión del reino de Dios? Naciones enteras que pararon porque el Evangelio hizo una maravilla en su medio. Este Evangelio, hermano, no ha cambiado. Sigue el mismo. La planta está de pie y cada vez más grande. Sus ramas son largas, sus frutos son interminables, porque aquel que da crecimiento tiene poder, aleluya, para tanto. Entonces no vamos a volver hacia atrás, porque Jesucristo, el gran sembrador, es aquel que está a nuestro lado. Que Dios siga nos bendiciendo y ayudándonos a entender, en el nombre de Jesús. Padre amado, necesito de ti. Padre amado, necesito de ti. Cante. Cante fuerte. Sin ti nada soy, nada soy. Jesucristo, bem fuerte. Jesucristo. Jesucristo. Oh, aleluya. Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Sin ti nada soy, nada soy. Santo Espíritu, Santo Espíritu, necesito de ti. Cántale. Santo Espíritu, necesito de ti. Santo Espíritu, necesito de ti. Sin ti nada soy, nada soy. Que sigamos en la expansión del reino de Dios mientras tenemos vida, cumpliendo con el líder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que los pájaros y las aves del cielo están ahí dispuestas a hacer su nido, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo para darnos discernimiento y no caermos en estas trampas en nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren agradecer al Señor? Oremos. Padre, gracias te damos em nome de Jesus. Graças por tu bondade e misericórdia. Graças por la oportunidade que temos de poder estar em tu presença. Leva-nos bajo tu proteção, dando-nos uma semana de bendição, de gozo, de paz em tu presença, Padre amado. Repreendendo, Senhor, todo demônio, toda espécie de espírito maligno, Senhor, las hordas del diablo em contra de nós. Cubre-nos com tus alas, Senhor de la glória. Limpa-nos com tu sangre, Senhor Jesus, e repreende por el poder de tu santo nombre. Atiende a los hermanos que pediram oração, Senhor. Oh Deus, por la professora Mirna, por el hermano Osvaldo, por la otra hermana que pediu por su madre que se encuentra delicada. Deus, entra com tu providência. Estende tus manos, Jesus, para causar, Senhor, impacto, Deus Santo, em contra dessas enfermidades. Em nome de Jesus, repreende, Senhor de la glória. É o que te pedimos hoje sempre. Despedimos em paz, Senhor, bajo tu graça. E que a graça
gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, la comunión y la consolación del Santo Espíritu, sea con la iglesia de Cristo hoy y siempre. Todos dicen: felicidade, usted fue bienaventurado en esta mañana. Que Dios me lo bendiga.